Punto clave 1. No todos los empleos son iguales. El antropólogo David Graeber dedicó incontables horas a reflexionar sobre el propósito del trabajo, lo que dio lugar a su concepto conocido como trabajos de mierda. De acuerdo con él, estas funciones tienen poco o ningún impacto importante, ni contribuyen al bien común, ya que a menudo implican una burocracia innecesaria, papeleo excesivo o tareas redundantes, normalmente con una remuneración nada extraordinaria. Para explicártelo, supongamos que CART trabaja para una empresa que ofrece recursos humanos a una organización encargada de la logística. Esta entidad es subcontratista de una compañía informática que presta servicios al ejército alemán. Pero la función de CART está muy lejos de ser considerada un trabajo militar. Cuando los militares necesitan productos de tecnología de la información, lo gestionan a través de la empresa de TI, que lee y aprueba la solicitud, y luego la pasa al equipo de logística. Este recurre a la organización de CART para contratar personal y el jefe de CART lo envía a él para realizar las entregas. No existen miles, sino millones de personas en todo el mundo que viven alguna variación de la situación de CART. Trabajan donde su ausencia casi no afectaría la productividad o el rendimiento de su empresa. Por supuesto, como pronto verás, no todos los trabajos de mierda implican subcontratistas. Cuando se trate de tu carrera, no tengas miedo de asumir riesgos. Busca sin cesar un trabajo que te dé sentido. A medida que las líneas divisorias entre el trabajo necesario y el superfluo se hacen cada vez más difusas, las preguntas sobre la verdadera esencia del empleo significativo, su impacto en los individuos y las implicaciones más amplias para la sociedad han pasado a primer plano. Avanza con el resumen para conocer más sobre los trabajos de mierda. Descubre cómo liberarte y potenciar tu productividad, sin importar dónde trabajes. Punto clave 2. Conceptos erróneos sobre los trabajos de mierda. Aparte de los trabajos de mierda, existen otros dos tipos de trabajos comunes. Trabajos útiles. Estas funciones tienen una finalidad clara y aportan un valor añadido importante a las personas y a la sociedad, ya que implican tareas que tienen una utilidad práctica. Algunos ejemplos son los enfermeros, conductores de autobús, cargos militares y paramilitares, músicos, ingenieros y desarrolladores. Puestos de trabajo desempeñados por individuos egoístas. Esta categoría incluye a gángsters, criminales, cárteles, narcotraficantes y explotadores de inquilinos. Los individuos que desempeñan estos cargos priorizan sus intereses egoístas por encima de la seguridad y el bienestar de la sociedad, fomentando la explotación, la privación de derechos y la cosificación. Cuando hablamos sobre los trabajos de mierda, surgen algunos conceptos erróneos comunes. El primero es que solo existen en el sector público, pero nuestra historia hipotética sobre CART demuestra que ni siquiera el sector privado está exento. Los trabajos de mierda no siempre requieren poca cualificación o implican una formación mínima. Estos son puestos que carecen de significado o finalidad para la sociedad y cuya eliminación no tendría un impacto significativo. Por lo tanto, cualquier trabajo que cumpla un propósito o alcance objetivos específicos no puede considerarse un trabajo de mierda. El segundo concepto erróneo es que los puestos administrativos, especialmente los ocupados por mujeres, se consideran trabajos de oficina. Esta noción es sexista y malinterpreta cómo funcionan las oficinas.
Otro concepto erróneo procede de la novela de Douglas Adams, El restaurante del fin del mundo, en la que un determinado planeta decide deshacerse de los habitantes inútiles, incluidos los peluqueros. Sin embargo, la peluquería nunca ha sido un servicio inútil, ya que mucha gente lo necesita. Si no estás seguro de si una función es importante, pregúntate si el trabajo cumple un propósito claro y si puede eliminarse sin que la organización o la sociedad se vean afectadas. Si reflexionamos continuamente sobre la importancia de nuestras funciones y buscamos un trabajo con el que realmente nos identifiquemos, podremos sentirnos más realizados y llevar una vida más productiva y significativa en nuestra trayectoria profesional. Las personas se sienten motivadas para ser productivas cuando comprenden claramente cómo su trabajo marca la diferencia. ¿Sabías que los trabajos de mierda pueden ser perjudiciales para la salud mental y el bienestar? Por ejemplo, un empleado en un puesto de introducción de datos puede sentirse desmoralizado y estresado debido a la naturaleza repetitiva de la tarea. Punto clave 3. Los cargos sin sentido se manifiestan de diferentes maneras. David Graeber identificó 5 categorías significativas de trabajos de mierda: lacayos, esbirros, parcheadores, marcacasillas, supervisores. Graeber estableció estas categorías mediante la recopilación de testimonios de primera mano y el análisis de la experiencia de cada persona. Exploremos cada tipo con más detalle. Los lacayos existen principalmente para satisfacer las necesidades y deseos de personas adineradas e influyentes, con el objetivo de crear una imagen impresionante para aquellos a quienes sirven. Por ejemplo, en la época victoriana, los lacayos vestidos con elaborados uniformes eran contratados por hogares ingleses adinerados para seguir los carruajes a pie y así realzar el estatus de sus empleadores. Su tarea consistía en comprobar si había baches en la carretera y despejar el camino para el vehículo. Ejemplos contemporáneos pueden ser los recepcionistas de oficina o los encargados de llamadas en frío para corredores de bolsa, cuyo objetivo principal es hacer que sus superiores se sientan valorados y respaldados. Los esbirros incluyen empleos agresivos como puestos en las Fuerzas Armadas Nacionales, grupos de presión y abogados de empresa. A pesar de que estos puestos pueden cumplir su propósito, a menudo tienen un impacto negativo. Aunque los esbirros pueden parecerse a los sicarios de la mafia, Graeber clasifica a estos últimos como inútiles porque los trabajadores a menudo sienten que su trabajo no tiene ningún valor social y sería mejor que no existiera. Los parcheadores son personas contratadas para arreglar o aliviar temporalmente los problemas de la organización sin abordar su raíz. Proporcionan soluciones rápidas, pero temporales para mantener la ilusión de progreso. Por ejemplo, un técnico informático puede arreglar constantemente los sistemas informáticos sin abordar la cuestión subyacente, como sustituir las piezas dañadas o las computadoras en sí. Sacrificarse y resolver los problemas de una sola vez es más productivo que buscar soluciones temporales. Los marcacasillas existen principalmente para hacer que una organización parezca estar haciendo algo que no está haciendo. Se dedican al papeleo y a tareas burocráticas que solo aparentan progreso o cumplimiento. Los supervisores se pueden clasificar en 2 tipos. El primero son los gerentes o encargados que supervisan a subordinados capaces de trabajar de forma independiente, lo que hace que el papel del supervisor carezca de sentido.
El segundo tipo consiste en personas que asignan tareas sin sentido a otras personas. Sin embargo, esta categoría es compleja porque la percepción del trabajador desempeña un papel importante. Si el subordinado encuentra satisfacción en la tarea, puede que ya no se considere un sinsentido. Exploremos estos aspectos con más detalle. Punto clave 4. Los trabajos de mierda causan infelicidad psicológica. Podría suponer que ganar dinero por no hacer nada haría feliz a cualquiera, pero las personas con estos trabajos suelen experimentar sentimientos de inutilidad y depresión. Curiosamente, estos empleados tienen dificultades para expresar las razones precisas de su inevitable infelicidad, lo que aumenta su miseria. La ausencia de una explicación clara agrava aún más su angustia, creando una sensación de confusión y descontento. Veamos un ejemplo. Después de graduarse, Eric consiguió un trabajo como administrador de interfaces en una empresa de diseño. Pero pronto descubrió que el puesto existía únicamente debido a ineficiencias organizativas y conflictos interpersonales dentro de la compañía. Por esta razón, la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a tareas serviles que contribuían poco al trabajo de diseño real y al éxito general. Al sentirse desmotivado, Eric empezó a llegar tarde, a leer novelas en horas de trabajo, a tomarse largos descansos para comer y a marcharse antes de tiempo. Incluso empezó a presentarse borracho, pero seguía recibiendo su salario. Adoptó comportamientos deliberados para que lo despidieran, pero, para su sorpresa, la organización lo recompensó con un aumento de sueldo porque necesitaban a alguien que ocupara ese puesto. Cuando se dio cuenta de que se sentía atrapado, decidió renunciar. Hay muchas otras razones por las que los trabajos de mierda llevan a la infelicidad. Falta de trabajo significativo. La mayoría de la gente desea realizar actividades significativas y trabajos con valor social y reputación, a diferencia de los trabajos de mierda. Alineación. Los trabajos de mierda pueden provocar una ruptura entre tu carrera y tú mismo, causando una pérdida de motivación y sentido de pertenencia. Devaluación de habilidades y talento. Los trabajos de mierda te hacen realizar tareas que no coinciden con tu talento y capacidad, lo que hace que no utilices tus habilidades y que éstas se deprecien por falta de práctica continua. Falta de autonomía y control. Los trabajos de mierda implican microgestión, en la que los superiores o supervisores vigilan y controlan estrechamente a las personas. La falta de autonomía puede ser desmoralizadora y hacerte sentir impotente. Estigma social. La gente suele juzgar a los demás según su riqueza, fama, posición y estatus. La sociedad valora los empleos significativos y bien pagados que aportan valor a la comunidad. Por lo tanto, ve los trabajos de mierda como despilfarradores e improductivos, lo cual hace que los trabajadores se sientan inútiles. Estos factores pueden variar de una persona a otra según sus preferencias personales. En los lugares donde no hay relojes, el tiempo se mide por las acciones, en lugar de que la acción se mida por el tiempo. David Graeber. Punto clave 5. El coste humano de los trabajos sin sentido. Además de la infelicidad, existen otros peligros de los trabajos de mierda. Entre ellos están la miseria de la ambigüedad y la pretensión forzada. Estos trabajos suelen generar inseguridad de los trabajadores respecto a sus funciones y expectativas, lo que provoca frustración e insatisfacción debido a la ausencia de normas claras. La miseria de la falta de propósito.
Los trabajos de mierda privan a los individuos de significado e impacto y los hacen pensar que su trabajo no tiene sentido y carece de valor. El infierno es un conjunto de individuos que dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar en una tarea que no les gusta y en la que no son realmente buenos. David Graeber. La miseria de saber que tu trabajo causa daño. Es posible que quienes desempeñan determinadas funciones, como el servicio activo y los cargos públicos, sepan que su trabajo perjudica a los demás. Pueden verse implicados en prácticas que van en contra de su ética, causándoles culpa y angustia. Esta infelicidad surge cuando se dan cuenta de que están perjudicando, en lugar de ayudar, a aquellos a quienes deberían servir. Por ejemplo, una terapeuta llamada Shiji trabajó en un centro comunitario de salud mental en los años 90 y 2000. Su labor consistía en dar terapia a las personas, pero más tarde descubrió que muchos de sus pacientes no recibían la ayuda que necesitaban y que la empresa se beneficiaba más. La mayoría de sus clientes habían entrado en el sistema tras perder el trabajo o ser encarcelados. Algunos iban a terapia porque necesitaban demostrar a la Oficina de la Seguridad Social que necesitaban ayuda económica u otras subvenciones, sobre todo comida y alquiler, debido a su enfermedad mental. Solo una parte de ellos necesitaba terapia. Para Shiji, la peor parte de su trabajo era que la ONG explotaba a la gente. La organización animaba a los pacientes a acudir regularmente para poder cobrar a Medicaid, un programa de seguro de salud en los Estados Unidos para personas y familias con ingresos bajos. Para ello, enviaban sus historiales médicos a la Oficina de la Seguridad Social para que lo revisaran con el fin de recibir pagos por incapacidad. Shiji acabó marchándose porque no podía soportar el sentimiento de culpabilidad al saber que la ONG se beneficiaba de la miseria de los demás. Saber cuándo dejar un trabajo es crucial para tu crecimiento personal y tu felicidad a largo plazo. Tómate un momento para ver si puedes identificar algunos de los puntos anteriores en alguien que conozcas. Punto clave 6. Razones del auge de los trabajos de mierda. En el pasado, los gobiernos generaban intencionadamente puestos superfluos como parte de sus estrategias globales de empleo. Además, numerosas políticas económicas se han centrado en alcanzar el pleno empleo. Sin embargo, este conduce a aumentos salariales que no son deseables en un marco capitalista. Los políticos han abogado por la creación de empleo, sin hacer hincapié en la finalidad de esos puestos, con tal de mantener a los jóvenes ociosos fuera de las calles. Los malentendidos sobre las funciones del sector privado contribuyen al problema. Algunos afirman que estos empleos, aparentemente sin sentido, son necesarios para gestionar procesos complejos. Sin embargo, este argumento no ha servido para abordarlos o justificarlos. Algunas personas culpan al gobierno por el aumento de los empleos de mierda, alegando que cualquier mala conducta o irregularidad en el mercado es consecuencia de su mala gestión y descuido. Pero eso no siempre es cierto. Por ejemplo, la industria financiera aumenta la creación de empleos de mierda porque crea y maneja herramientas complicadas como los derivados que requieren funciones notables para gestionarlos. Sin embargo, no todas estas funciones añaden valor a la sociedad. La especulación y el comercio también influyen. La industria financiera hace hincapié en la negociación de alta frecuencia y el arbitraje, que implican compras y ventas rápidas para obtener beneficios a corto plazo. Aunque algunos puestos en el sector del comercio son necesarios, un número excesivo de empleos especializados son innecesarios.
La complejidad de la industria financiera reside en la creación de puestos que parecen necesarios, pero carecen de valor real. El sector financiero también se enfrenta a amplias normativas y requisitos de cumplimiento, lo que obliga a contratar a funcionarios que ayuden a las empresas a regirse bajo las prácticas habituales como analistas de riesgos y profesionales jurídicos. La complejidad y abundancia de estas funciones crean redundancia en la economía. La percepción que tiene el sector financiero del fraude y las estafas, impulsada por el interés propio, ha sido muy criticada. Ha llevado a mucha gente a creer que muchos de sus cometidos existen por intereses egoístas en lugar de producir valor real. Aún así, algunas tareas de este campo, como la gestión de riesgos y los servicios de asesoramiento financiero, siguen siendo indispensables. Punto clave 7. La percepción social del trabajo. Ha habido una amplia aceptación y poca resistencia ante el crecimiento de los trabajos sin sentido. A pesar de la gran angustia que causan, la clara ausencia de movimientos políticos y sociales contra su creación plantea preguntas sobre por qué la sociedad no ha tomado medidas para abordar el problema. A continuación, analizaremos varios factores que pueden contribuir a ello. El trabajo y los salarios están profundamente arraigados en tradiciones religiosas, morales y económicas, como la mención del valor en relación con el lugar de trabajo y lo que se gana. El trabajo como deber sagrado se remonta a textos y enseñanzas religiosas, por ejemplo, en la tradición monástica. Los monjes y monjas realizan diversas labores como medio de limpieza espiritual y disciplina para servir a Dios. Su trabajo, ya sea agrícola, de limpieza, artesanal o de copia de manuscritos, forma parte integral de su práctica espiritual y es una manera de cumplir sus deberes religiosos. La tradición judeocristiana considera el trabajo tanto un castigo como una redención del pecado, evidente en la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén y su condena a esforzarse hasta sudar para sobrevivir. A raíz de ello, el trabajo se convirtió en una virtud moral y en un medio para cumplir los deberes de la humanidad para con Dios y la sociedad. Otra razón de la poca resistencia a los trabajos de mierda es la influencia del capitalismo en la teoría del trabajo. Con el auge del capitalismo, el trabajo se convirtió en un medio de reforma social y en una virtud en sí mismo. Enfatiza el valor moral del trabajo duro y del éxito económico. También promueve la teoría o autocreencia de que el trabajo diligente conduciría al desarrollo personal y social, algo que muchas personas han aceptado. El trabajo significativo ofrece oportunidades de crecimiento, realización y plenitud. La siguiente razón está relacionada con el concepto de que el empleo que ocupa toda la jornada es crucial para convertirse en un adulto de pleno derecho. Muchas personas crecieron pensando que tener un trabajo a tiempo completo es una necesidad de la edad adulta, como si no tener uno te dejara incompleto. Si esto es verdad o no, es debatible, pero es una noción en la que muchos creen. Dado que los trabajos de mierda se han arraigado en la percepción social, se necesita crear conciencia social para mostrar a la gente la necesidad de exigir más de sus empleos. Esperemos que este resumen haya sido un paso en esa dirección. Conclusión. Los trabajos de mierda suponen importantes implicaciones políticas, ya que crean divisiones sociales y contribuyen a explotar a los trabajadores productivos y al mismo tiempo aportan poco valor a la sociedad. En primer lugar, los desempleados o las personas que pasan dificultades por no tener empleo suelen despreciar a quienes lo tienen, lo que provoca una división entre estos dos grupos.
En segundo lugar, los individuos atrapados en trabajos de mierda se sienten resentidos con los que tienen uno significativo, pues se sienten subestimados, mal pagados y poco valorados. Gran parte de este resentimiento se expresa contra los representantes de la clase política, ya que los que tienen trabajos de mierda consideran que fueron ellos quienes los colocaron allí y no toman medidas para mejorar sus condiciones. También consideran que la clase política es corrupta y egoísta. La Renta Básica Universal, RBU, es una posible solución para reducir la brecha entre los trabajos de mierda y los trabajos significativos. La RBU consiste en proporcionar ingresos fijos a todo el mundo, independientemente de su situación laboral, aliviando la presión y la inseguridad asociadas al empleo. Los mismos salarios, en todos los niveles, contribuiría en gran medida a resolver este problema, aunque la RBU no es la única solución. Crea oportunidades y promueve la igualdad. La concienciación cultural es esencial para hacer frente a los trabajos sin sentido y promover los satisfactorios. Otro paso fundamental es apoyar a las organizaciones de servicios sociales genuinas que desempeñan funciones valiosas sin perjudicar a los demás. Por último, si te encuentras en un entorno laboral que daña a las personas a las que dices servir, es vital que abogues por el cambio. Prueba esto. Con todo lo que aprendiste en este resumen, reflexiona sobre lo significativo que es tu trabajo. ¿Cómo te sientes con respecto a tu impacto? ¿Estás cómodo con el papel que desempeñas? Si tu empleo no te satisface, tómate un momento para describir el trabajo que te gustaría desempeñar. Ahora, pasa a la acción. Esto podría suponer desempolvar tu currículum o hacer un curso nuevo para buscar oportunidades más significativas.